Si arrancamos hojas a los libros, ya no va a haber enfermedades de transmisión sexual. Es verdaderamente obtuso, es medieval ese tipo de pensamiento. Y empata muy bien con algo que deberíamos tener presente y tener muy superado, que son los esfuerzos del fascismo. Cuando llega Hitler y Mussolini al poder, empezaron a quemar libros de las plazas públicas, pensando que de esa manera podían impedir la transmisión del conocimiento y de las ideas. Yo creo que a México no le hace falta que arranquemos hojas de ningún libro. Yo creo que a México le hace falta que las personas lean, que las personas comprendan, que las personas tengan más información y más ideas para hacer con su vida lo que las personas quieran hacer con su vida, sin que nadie les diga qué hacer, y mucho menos desde una iglesia o desde una religión, cual sea, aunque sea la mayoritaria, no importa. La religión tiene su espacio y tiene su ámbito, y hay una libertad religiosa, y se pueden realizar actos de culto público, por supuesto, pero eso no puede ser convertido en una moralidad para todas las personas, porque hay gente que piensa de esa manera y hay gente que piensa de otra manera, y el Estado debe asegurar condiciones educativas iguales para todos. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Es por todo lo anterior que la educación debe orientarse al desarrollo, creo yo, entendida la educación como derecho humano en términos del artículo 3, al desarrollo del sentido de la dignidad de la persona humana. Debe capacitar a todos para participar efectivamente en una sociedad libre y debe favorecer la comprensión entre los seres humanos. ¿Qué características debe tener la educación? Que, además de las que señala el artículo 3, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha definido al menos las siguientes 4 características que son importantes para nuestra comprensión de lo que es la educación como derecho humano. Dice la ONU que la primera característica es la disponibilidad, es decir, debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito de cada país. Y aquí traigo a colación un dato que todas y todos ustedes seguramente conocen y que a mí como egresado, como estudiante, egresado y todavía investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues también me causa zozobra y perplejidad. A la UNAM quieren entrar cada año aproximadamente 155,000 estudiantes. Ese es el número de personas que hacen el examen de admisión que año con año se celebra para aspirar a entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. En los últimos 5 años solo se han aceptado entre un 8 y un 9% de solicitantes. Es decir, entre un 91 y un 93% se han quedado fuera. La pregunta es esta: ¿estamos atendiendo el estándar de ONU que dice que tiene que haber disponibilidad? Porque ciertamente tenemos cobertura en educación básica, pero no estamos dándole todas las opciones que los muchachos quieren por lo menos a quienes aspiran a estudiar en la UNAM, y estoy seguro que en el Politécnico pasa lo mismo y seguramente pasará en otras universidades. Algunas de ellas han hecho esfuerzos importantes por incrementar la matrícula, pero todavía estamos lejos de condiciones óptimas. Creo que hace falta repetir, la educación tiene que estar disponible para quien quiera estudiar. Ninguna puerta se puede cerrar a un joven, a una persona que quiera estudiar, y el Estado debe de proveer a esa disponibilidad. Segunda característica, accesibilidad. Es decir, la educación debe ser accesible para todos, y esto supone 3 distintas dimensiones. La primera es la no discriminación, de forma especial para que los grupos vulnerables tengan acceso a la educación y no se impida a nadie dicho acceso. La segunda característica es la accesibilidad material, que significa que la localización geográfica de cada escuela sea de acceso razonable o por medio de tecnología moderna si ello no es posible. Y la tercera característica es la accesibilidad económica, de forma que la falta de recursos no sea un impedimento para acceder a la educación. La tercera característica que señala la ONU para caracterizar a la educación como un derecho humano tiene que ver con la aceptabilidad.
es decir, que los programas de estudio y los métodos pedagógicos sean aceptables. Esto significa que sean culturalmente pertinentes y de buena calidad para los estudiantes y o para los padres de familia. La cuarta y última, adaptabilidad. Es decir, que se tenga la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades sociales que pueden ser muy dinámicas. Los gobiernos tienen la obligación de establecer, en este sentido, un sistema de becas para fomentar la igualdad en el acceso a la educación por parte de los grupos desfavorecidos. En este punto de adaptabilidad quiero compartir, sé que aquí hay muchas maestras, muchos maestros, una reflexión que a muchos de nosotros nos ha preocupado. Cuando se empiezan a multiplicar los celulares en el aula, yo me acuerdo muy bien porque mis hijos, que ahora ya están dejando atrás la adolescencia, tengo una hija en la universidad, un hijo en el último año de preparatoria, pero mis hijos me platicaban cuando estaban en la secundaria que ellos o sus compañeros llegaban con el celular al salón y los maestros les impedían acceder al celular, al salón con el celular. Yo quiero compartirles esta reflexión y les digo, soy como ustedes, soy exactamente un maestro y me afecta igual que los muchachos estén viendo el celular mientras doy clase y según yo estoy cambiando su futuro, ¿no? Y estoy instruyendo su mente y ellos están en el Facebook, ¿no? En el celular. También igual que a ustedes me desespera. Pero ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Prohibir los celulares en el aula? Adaptabilidad, dice la ONU. ¿Nos tenemos que adaptar a la tecnología, sí o no? Los celulares, nos puede gustar más o menos, maestras, maestros, pero los celulares forman parte de la vida de los jóvenes en México. Los jóvenes traen celulares, los jóvenes se comunican con los celulares, los jóvenes interactúan con los celulares. Es muy diferente a lo que nosotros hacíamos. Yo me acuerdo, bueno, ya saben ustedes más o menos qué edad tengo, pero yo me acuerdo que cuando antes nosotros íbamos a una fiesta, un viernes en la noche ibas a una fiesta, un sábado, conocías a una chica que te gustaba, sí, ¿no? Pues bueno, la invitabas a bailar, lo que fuera, y al final, ya cuando te estabas despidiendo, le pedías su teléfono. Ya sé que ahorita me están viendo así con cara, pero no su teléfono celular, no, la línea fija. Antes había una cosa que se llamaban teléfonos fijos, ya sé que no te la han visto. Sí, eran con un cable, ¿no? Y bueno, si te daba el teléfono, tenías que llamar a su casa y con la suerte de que no estuviera ocupado, ¿verdad? Y contestaba su papá. Entonces, señor, perdón, me da mucha pena, pero no está fulana. A ver, ¿quién habla? El imbécil de la fiesta, ¿sabes? Y así era. Ahora, ¿cómo es? Se conocen en una fiesta y agrégame en el Face. Pues ya si te agregan en el Face tienes posibilidad, ¿no? Ya te ahorras pasar por su papá y etcétera, etcétera, ¿no? Que era bastante penoso, ¿no? Sí, bueno, va a contestar la mamá. Bueno, la pregunta es esta: ¿nos tenemos que adaptar a los cambios tecnológicos, sí o no? Claro. Lo que hay que hacer es enseñarles a los jóvenes cómo usar esas nuevas tecnologías para ser mejores personas. Pero prohibir los celulares en el aula no da buen resultado. Podemos decirle a los muchachos que no lo estén consultando mientras damos clase, eso sí se los podemos pedir, pero yo lo que hago es intentar, cuando doy clase, exponer de tal manera que ellos mismos busquen en el celular la información. De repente les digo, hay un criterio de la Suprema Corte que dice esto y esto, un punto más a quien sea el primero que lo encuentre. Ya están todos con el celular, porque eso les enseña a buscar, eso les enseña a tener de primera mano más información, eso les enseña a tener agilidad mental en la búsqueda de datos, y de esa forma también yo logro que no el celular sea mi enemigo en la clase, sino que lo pongo a trabajar a mi favor. Pongo el celular a trabajar a mi favor en el aula. Nos tenemos que adaptar a estos cambios tecnológicos. De la misma manera les recomiendo a mis alumnos que vean videos de YouTube, por ejemplo, que traigan las nuevas tecnologías al aula, los vemos en el salón, los debatimos, los comentamos, porque si de pronto, puede ser en materias jurídicas o en la materia que cada uno de ustedes den, pero imagínense que alguien da la materia de física y hay un video en YouTube de un científico de la NASA explicando el tema del día de hoy. Bueno, yo estoy seguro que ustedes son brillantísimos maestros, brillantísimas maestras, pero el científico de la NASA a lo mejor explica mejor el tema. Puede ser.
Si lo explica mejor el tema y lo explica además, ya saben cómo son los gringos, ¿no? Que todo resumen, etc. Y lo explica en 10 minutos, yo les diría, pónganles el video de YouTube a sus alumnos. Y sus alumnos van a estar aprendiendo con los cuates de la NASA. Eso es muy bueno. Yo no veo nada de malo en eso. Y no es porque nos estén sustituyendo, simplemente estamos teniendo acceso a información de más calidad. Nos tenemos que adaptar a la tecnología, nos tenemos que adaptar a los cambios, tenemos que ver lo que está sucediendo y no tener una actitud renuente, no tener una actitud negativa hacia estos cambios. Es importante también reforzar la atención hacia las mujeres y los grupos vulnerables. Hay estudios de UNESCO, por ejemplo, hay estudios de ONU que demuestran que la clave del avance educativo es que las mujeres eleven su nivel educativo. ¿Por qué? Porque si las mujeres, no estoy diciendo que los hombres no tengan que elevar su nivel educativo, pero hay estudios que demuestran que si las mujeres elevan su nivel educativo, transmiten ese conocimiento a los hijos y se crea un círculo virtuoso. Mientras que muchas veces los hombres utilizan su nivel educativo para mejorar ellos, o sea, para subir en el trabajo, para subir sus ingresos. No está mal, está bien, es bueno, pero las mujeres tienden a tener una, actitud más de transmisión de conocimiento intergeneracional. Incluso esto, hay estudios que demuestran, por ejemplo, que por cada año que aumenta el nivel de estudios de las mujeres en un país, crece en 1.5% el Producto Interno Bruto. Y esto es tan importante como hacer una reforma fiscal, la famosa reforma fiscal que pues a muchos de nosotros no nos cayó bien porque ahora pagamos más impuestos, pero esto es como hacer una reforma fiscal cada año, porque la reforma fiscal permitió recaudar 1.2% más del Producto Interno Bruto. Si ponemos a más mujeres a estudiar más tiempo, hacemos una reforma fiscal cada año. De ese nivel es el asunto. Y en este sentido, y me da mucho gusto decirlo aquí en la Cámara, en el Congreso, en la legislatura del Estado de Tamaulipas, es importante que en las partidas presupuestales que se destinan a la educación se observe que no existan grandes disparidades entre los recursos educativos dependiendo del lugar del país en el que se resida. En otras palabras, hay que esforzarse por suministrar una educación de calidad semejante en todo el territorio nacional, procurando evitar las grandes diferencias entre las regiones, por ejemplo en el gasto dedicado a la educación o en las condiciones materiales con las que estudian nuestros niños y jóvenes. Voy a dar estadísticas más adelante sobre eso. La concepción de la educación como un derecho humano, por tanto, genera obligaciones concretas para las autoridades. En términos de lo señalado por el artículo primero constitucional, todas las autoridades deben respetar, proteger y llevar a cabo las 4 características generales que debe tener todo el sistema educativo a las que ya me he referido: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. ¿En qué se traduce este cúmulo de obligaciones? Por ejemplo, la obligación del Estado de respetar la disponibilidad de la educación se demuestra no cerrando centros educativos, ya sean públicos o privados. La de proteger la accesibilidad de la educación se concreta velando porque terceros, incluidos padres y empleadores, no impiden que las niñas asistan a la escuela. La de llevar a efecto o facilitar la aceptabilidad de la educación se concreta adoptando medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable para las minorías y las poblaciones indígenas y de buena calidad para todos. La obligación de llevar a cabo o llevar a efecto la adaptabilidad de la educación se concreta a través de la formulación de planes de estudio y dotando a las escuelas de recursos que reflejen las necesidades contemporáneas de los estudiantes en un mundo en transformación, y así sucesivamente. Otra obligación tiene que ver con el diseño de una estrategia educativa de alcance nacional. Dicha estrategia debe contar con mecanismos como indicadores y criterios de referencia relativos al derecho a la educación que permitan una supervisión estricta de los progresos realizados. También, es decir, tenemos que saber si en materia educativa estamos avanzando, estamos estancados o estamos dando pasos para atrás. Y esto es muy importante por lo que diré más adelante cuando cite algunos datos de cómo estamos en el mundo real en la educación, porque todo aquello, yo sí estoy de acuerdo en esto, todo aquello que no se mide no puede ser evaluado.
necesitamos saber qué tanto estamos avanzando. El mundo está avanzando, el mundo está cambiando, los países están avanzando en sus temas educativos. ¿Nosotros también estamos avanzando o estamos estancados? Y si estamos avanzando, ¿a qué velocidad estamos avanzando? Porque si estamos avanzando muy lento y los demás países están avanzando muy rápido, quiere decir que nos estamos rezagando comparativamente. A lo mejor no nos estamos rezagando respecto a dónde estábamos nosotros, pero en comparación con los demás nos estamos rezagando. Así que yo sí creo que hay que tener estos mecanismos, hay que tener indicadores. Yo he platicado con muchas personas del propio sindicato, he platicado con personas del sector de las autoridades de la SEP, etcétera, y he escuchado comentarios muy negativos sobre los rankings, por ejemplo, las mediciones de OCDE, la que hace la OCDE, la prueba PISA, etcétera. Dicen, no, pero la prueba PISA es para otra realidad, nosotros no nos aplica, esto está mal hecho, etcétera. Está bien, ustedes pueden estar a favor o en contra, yo les voy a dar datos de la prueba PISA enseguida, pero lo cierto es que es un estándar de medición. Es un estándar de medición. Si nosotros tuviéramos un estándar de medición mejor, qué bueno, qué bueno. A las universidades europeas no les gustó el ranking que año con año hace la Universidad de Shanghái. El ranking más importante de universidades en el mundo es el ranking de Shanghái. Pero, ¿qué pasaba con el ranking de Shanghái? Las 30 primeras posiciones eran de universidades norteamericanas. No salía ninguna europea. Luego salían dos inglesas, que eran Cambridge y Oxford. Pero no les gustaba a los europeos. Dicen, ¿cómo puede ser que los americanos sean tan buenos y nosotros no seamos buenos? ¿Dónde están las universidades alemanas en el ranking? Queremos un ranking nuestro. Y crearon su propio ranking. Shanghái valora 12 cosas, el ranking europeo valora 45 cosas. Y entonces las universidades europeas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el ranking europeo valora costo. ¿Cuál es la mejor universidad del mundo según Shanghái? Harvard. La Universidad de Harvard es la mejor del mundo. ¿Saben cuánto cuesta la colegiatura en la Universidad de Harvard? Este año $58,000. $58,000 la colegiatura. Al cambio del día de hoy quiere decir, más o menos en números cerrados, un poquito menos de 1,200,000 pesos al año. Es decir, 100,000 pesos al mes de colegiatura. Eso te cuesta estudiar en Harvard. ¿Cuánto te cuesta estudiar en la Universidad de Berlín, por ejemplo, en Alemania? ¿Cuánto cuesta la Universidad Pública de Berlín, que es la mejor de Alemania? 0 euros. 0. Entonces, en el ranking de la Unión Europea, ¿qué hacen? También comparan costos, porque las personas que no tengan $58,000 para pagar la colegiatura de Harvard, pues naturalmente tendrán cerradas las puertas de su universidad. En cambio, pueden estudiar en una universidad como la de Berlín. Y así se hace el ranking. Si alguien no está de acuerdo con la prueba PISA de la OCDE, hay que crear un ranking diferente, hay que crear una prueba diferente. Pero lo que sí quiero dejar claro es esto: todos los derechos humanos se tienen que poder medir. Y el derecho a la educación no puede ser una excepción. Tenemos que medir cómo estamos en el derecho a la educación. También es importante respetar la obligación de suprimir los estereotipos sexuales y de otro tipo que impiden acceder a la instrucción a las niñas, las mujeres y los grupos desfavorecidos. Vayamos a ver ahora algunos datos sobre la educación, datos que ustedes conocen. No les voy a decir nada que ustedes no sepan y que no esté en su propia experiencia vital. ¿Cuáles son las condiciones reales en las que se ejerce el derecho a la educación en México? Tomo los datos, voy a citar la fuente. Por primera vez, como ustedes saben, hace un par de años se hizo el primer censo nacional de infraestructura educativa. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto le encargó al INEGI que realizara este levantamiento. Fue un levantamiento que costó muchísimos millones, por cierto, costó muchísimos millones, pero fueron a visitar las escuelas, vieron en qué condiciones estaban y de ahí vienen los datos. Estoy citando la fuente, hay que ser honestos y citar la fuente, ¿no? Para que luego no haya dudas de dónde sacamos las ideas. 10% de las escuelas en México no tienen ni siquiera algo tan elemental como baños. Un 40% no tiene computadoras, que son hoy en día indispensables para generar conocimientos de calidad en los alumnos. De hecho, en el 15% de nuestras escuelas no hay sillas y en una de cada 10 escuelas no hay pizarrón. En una de cada 5 escuelas, nos dice el INEGI, el profesor no tiene escritorio ni silla. Así que es imposible dar clase en buenas condiciones. Simplemente, ¿dónde pones tus apuntes?
necesitas desde luego una silla y un escritorio para poder hacer tu tarea. Y las diferencias regionales son enormes, enormes, y esto hay que darnos cuenta del país tan grande que tenemos. El 95% de las escuelas en la Ciudad de México tiene internet, pero solamente cuentan con acceso a la red el 6% de las escuelas en Chiapas y solamente el 12% de las escuelas en Michoacán y Tabasco. En más de la mitad de las escuelas no hay salidas de emergencia, ni zonas de seguridad que puedan ser utilizadas ante un caso de sismo, por ejemplo. Simplemente este último par de datos ya debería encender todas las alarmas, pues supone un riesgo incluso para la vida o la integridad física de maestros y alumnos. Hay 23,000 centros educativos en el país que no cuentan con ningún tipo de permiso para funcionar ni con reconocimiento por parte de las autoridades educativas, las cuales tendrían que cerrarlos o regularizarlos de alguna manera. Incluso en el censo del INEGI aparecieron 460 centros educativos que no pudieron ser localizados. No sabemos dónde están, son una suerte de escuelas fantasmas, inventadas, están en un papel, pero no están en la realidad. Si nos comparamos, estos son algunos datos de los muchos que podremos señalar. Si nos comparamos con otros países, nuestra posición en materia educativa no es del todo alentadora, sino más bien todo lo contrario, y esto debe de motivarnos a hacer cada día mejor nuestro trabajo como maestras y como maestros. Tomemos, por ejemplo, lo que ya citaba, los resultados de la prueba PISA 2012, que la OCDE aplicó en 65 países, incluyendo a los 34 que son miembros de la propia Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económico. Dichos resultados señalan que nuestros jóvenes de 15 años, la prueba PISA se aplica a nuestros jóvenes